¿Y cuántas carreras? Ya está bien. Ya está bien de bulos, ya está bien de mentiras, ya está bien de manipulaciones. Ya está bien de engañar a la gente. Ya está bien. Déjame que te diga una cosa. Es verdad que se puede. Perdona, alcalde, una cosa. Digo para clarificarlo. ¿Es verdad que se puede recoger una piña? Sí. No, perdona, esto lo diréis vosotros. Yo he tenido aquí a gente que me ha dicho tenía un hacha en un tronco podrido, 600 pavos. 600 pavos. Nacho, tú ayer soltaste un bulo, por ejemplo, en Código 10, diciendo que es que había una noticia que era del 2011 que le habían multado por poner una piña. Y lo vendiste como era una noticia de hoy. Y era una noticia de 2011. No vendí nada. Sí, lo vendiste, Nacho. A ver, Pablo, sí, puedes terminar. Pero escucha, no está entendiendo nadie nada. Parad. Y ahora hablas tú. No me vuelvas a acusar de bulero. Ayer puse complemento circunstancial de tiempo cuando lo conté. ¿Qué dijiste? Puse un complemento circunstancial de tiempo. Si no lo has entendido, estudia. No me vuelvas a acusar de bulero. Me ha llegado una noticia. No seas cintora aquí diciendo lo que es bulo y lo que es verdad. Perdona. No te lo voy a permitir, Pablo. Ayer dijiste la noticia. Me ha llegado una noticia de me ha llegado una noticia que han multado. Les presento a Pablo Fernández, que tiene un posgrado en la Facultad de Begoña Gómez. Bueno, él determina lo que es bulo y lo que no. Ole. Pablo Fernández, licenciado en bulos. Una noticia. Han puesto una multa de 1.300 por favor, euros Antonio. a su hijo para recoger una piña. Ya está. Era una noticia del año 2011 por robar una piña en un parque de Zamora, año 2011. Muy bien. Pues mira, ¿sabes lo mismo? Le multaron por coger una piña. En el 11 o cuando sea. Por robar una piña. Ojo, coño, que se roban piñas en el monte. Señores, si van por la calle y se encuentran una hormiga en el monte, no la cojan, están robando hormigas del monte. Claro, Antonio. Vamos a ver si es que esto... A ver, macho abad, Jesús Cintora no cuenta bulos, los desmiente. En cambio, en tu programa se difunden habitualmente y casi a diario algún tipo de mentira, mucho bulo y mucha desinformación. Así que ya quisieras llegarle a la suela del zapato al señor Jesús Cintora. El gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de comprar un ático. 4 millones, quizás hasta 6 millones a precios de mercado para Isabel Díaz Ayuso, como oficina. Porque de todo el parque inmobiliario que tiene la Comunidad de Madrid, no se ha encontrado una oficina para Ayuso. Ha habido que comprar un nuevo ático de lujo en Chamberí, 400 metros cuadrados, con 200 de terraza, para la presidenta de la comunidad, que plantea muchas cuestiones. Es una oficina, pero se ha comprado un piso, se ha comprado un ático de lujo. ¿Se puede operar como oficina donde hay licencia de vivienda? Vamos a leer qué es lo que hay. ¿Por qué no se ha publicado todo esto? La oposición a esta hora, es una información que ha publicado y adelantado esta mañana el diario El País, está pidiendo explicaciones porque el contrato para colmo es de abril. No se ha hecho público. Vivienda de lujo para la presidenta Ayuso, en medio de todo el debate sobre hacia dónde va el dinero, también en la Comunidad de Madrid. El gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de comprar un ático. 4 millones, quizás hasta 6 millones a precios de mercado para Isabel Díaz Ayuso, como oficina. Porque de todo el parque inmobiliario que tiene la Comunidad de Madrid, no se ha encontrado una oficina para Ayuso. Ha habido que comprar un nuevo ático de lujo en Chamberí, 400 metros cuadrados, con 200 de terraza, para la presidenta de la comunidad, que plantea muchas cuestiones. Es una oficina, pero se ha comprado un piso, se ha comprado un ático de lujo. ¿Se puede operar como oficina donde hay licencia de vivienda? Vamos a leer qué es lo que hay. ¿Por qué no se ha publicado todo esto? La oposición a esta hora, es una información que ha publicado y adelantado esta mañana el diario El País, está pidiendo explicaciones porque el contrato para colmo es de abril. No se ha hecho público. Vivienda de lujo para la presidenta Ayuso, en medio de todo el debate sobre hacia dónde va el dinero, también en la Comunidad de Madrid. Casi 500 metros cuadrados, 200 de terraza. Es la nueva oficina de Ayuso. Estoy encantada. En uno de los barrios más exclusivos de Madrid. En pleno Madrid, en el corazón de Chamberí. Un ático de lujo como oficina temporal. Ático de lujo. Hay que morirse de la risa. Con un valor de mercado de 6 millones de euros, pagado con dinero público. Yo estoy convencido de que las querellas contra... querellas y casos judiciales contra David Sánchez y Begoña Gómez son
son un claro caso de persecución política de lawfare. Es decir, no es una cronología básica que cuando se conoció el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que fue en febrero del 24, justo después de que se conociera el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, justo después, febrero del 24, justo después en abril, se presenta la querella contra Begoña Gómez, justo después se presenta la querella contra David Sánchez y empieza ese periplo judicial. En los casos, después del desarrollo, no voy a hablar de los casos que ya he hablado muchas veces de por qué considero que el juez Peinado no es un juez y por qué considero que el caso de David Sánchez es lo que es, y lo he dicho muchas veces. Y la audiencia los separo mucho y los separo muy claro, para que quede claro, de casos como el de José Luis Rodríguez Zapatero o de casos como el de José Luis Ábalos. Es decir, creo que son casos completamente diferentes. Pero en los que estamos hablando, el caso de David Sánchez y el de Begoña Gómez, lo digo y lo vuelvo a decir, son claros casos de persecución política, de lawfare, en los que ha habido jueces que se han prestado en la cacería política. Justo después se produjeron los casos de la exoneración de Miguel Bernat de manos limpias en el Supremo y después de que se conociese el caso del novio Isabel Díaz Ayuso. Y vamos a estar pendientes, además de esto, otro ático para Ayuso. En fin, ¿cuántos se necesitan? En los últimos días ha dicho Ayuso es puro odio, veneno para la convivencia, ha dicho que Feijóo debe dejar el politiqueo de tercera regional. En este escenario, ¿le parece viable comenzar una negociación para un pacto de Estado? Pero debería serlo. No es incompatible la crítica política con abordar los temas de fondo. No es incompatible que el Partido Popular discrepe de algunas cosas con el gobierno y que pueda criticar, con que, uno, no hace falta insultar, no hace falta sembrar odio todos los días, y dos, hay que saber priorizar y hay que saber que hay asuntos importantes. Mire, yo puedo perfectamente decir lo que ha hecho mal la Comunidad de Madrid y a continuación alcanzar un acuerdo. Yo puedo denunciar esta mañana que acabamos de saber, según el diario El País, que la señora Ayuso ha destinado, según precio de mercado, otros 4 millones de euros a comprar otro ático con el dinero de todos los madrileños, después de haber comprado un chalet en Rascafría, ahora otro ático en Madrid, en Chamberí, según el diario El País. Y sin ninguna explicación, y eso es compatible. Yo quiero que la señora Ayuso nos cuente por qué recortan extinción de incendios, pero se gasta 4 millones en un chalet en Rascafría o 4 millones en un ático que no tiene ninguna explicación. Lo quiero saber y quiero explicaciones. Soy el Consejo de Gobierno, que lo explique. La limpieza del bosque. Obviamente no hay ninguna ley que prohíba, usted no puede limpiar su parcela, pero sí que se habla mucho de que hay dificultades burocráticas. No las hay, eso es falso. No, bueno, falso es que no. Falso. No, falso no. Eso es falso. No solo es que no haya dificultades burocráticas, es que los ayuntamientos te obligan a limpiar. Y si no, limpias tú, limpian los ayuntamientos y el ayuntamiento te pasa la factura. Mira qué dificultad burocrática hay. Yo recuerdo perfectamente, y si rescatamos programas, seguramente irá por comunidades autónomas, porque las comunidades cada una tiene su competencia. Yo recuerdo en este programa el año pasado, expertos, no yo, expertos dijeron que en algunos sitios no solo era el abandono demográfico, sino que había gente que percibía que había dificultades. No te las puedo identificar, yo no tengo un bosque la dificultad te la explico yo, es que usted no puede limpiar cuando quiera, como quiera, con el material que quiera y a la hora que quiera. Vale, Antón, pues a lo mejor ese es el problema, porque yo esto no lo he escuchado en medios de la bulosfera, yo es que lo he escuchado en programas en Cataluña, yo también tengo un oído puesto ahí, también he escuchado esta reivindicación por parte de algunas personas. Que no es cierta. Espera, dejadme que queda Ayuso por intervenir. No, a mí esto de que me dejes como una mentirosa, de esto no es cierto, no te lo... Has dicho que esto es mentira. Es que es mentira. Y a la vez reconoces que es difícil y que hay... No, yo no reconozco nada. No, bueno, a la vez estás diciendo... Lo que te estoy diciendo es que hay gente que le llama dificultades burocráticas a que no le dejan limpiar como ella quiere limpiar. Bueno, pues yo te estoy diciendo que el año pasado en Castilla y León esto ocurrió. Esto en Castilla y León se dijo. Y no es algo que me esté inventando yo. ¿Pero quién ha dicho que se hayas inventado nada? Bueno, Josep. Os pido que hagáis un ejercicio de hipocresía, que es lo que hace el Partido Popular cuando salen los datos de empleo. Es la prueba del algodón. Cuando salen los datos de empleo, los mismos datos de empleo que marcan récord de ocupación en España, en las comunidades autónomas del Partido Popular sacan pecho de esos datos. Muy mal. Dicen que esos datos son reales. Ahora bien, cuando sale Esther Muñoz o cuando sale la portavoz del Partido Popular a criticar los datos de empleo a nivel de España, dice los mismos argumentos que le han pasado ahora mismo a Antonio Naranjo. Perdona. Para. No. Que yo estoy muy mayor para que me ofendan. Que no, a mí no me ha pasado ningún argumento. Que yo no me callo si me ofenden. A mí no me ha pasado. Que no me voy a callar. A mí no me dice un señor a sueldo del PSOE que a mí me pasan argumentos. No, porque además te iba a dar la razón.
Tienes toda la razón. Es absolutamente incomprensible que el mismo PP que critica la contabilidad creativa luego presuma en Madrid o en Andalucía de datos que están manipulados. Fíjate si me pasan poco argumentario. A ver si tú eres capaz de no tener el tuyo. Y me parece muy bien, Antonio. Que yo no, perdona. A mí no me pidáis que si me ofenden yo me calle. No me lo pidáis porque no me voy a callar. Te he ofendido y has explicado por qué. Víctor. Mira, ahora mismo. Y también, y el segundo argumento que creo que es importante y más con la que está cayendo a nivel de los incendios, estamos viendo cómo hay un negacionismo científico que lo que hace es comportarse como combustible para los incendios y que es fundamental. También lo estabais hablando antes de que dejemos hablar a los científicos, a las científicas, a las personas expertas en la materia forestal para saber que es importantísimo que hablemos de cómo se invierte, sobre todo el Ministerio de Transición Ecológica, en esas brigadas del MITECO que están ayudando ahora mismo a apagar esos incendios. Pero en definitiva es que el país, España, va bien porque la propia percepción en muchas encuestas que reflejan el comportamiento económico a nivel individual, 6 de cada 10 españoles y españolas dicen que su situación económica es mejor que el año anterior. Luego ahí hay una divergencia que tiene explicación, que es que dicen que la situación del país es peor. Eso es imposible, es porque hay una serie de ruido atronador que nos hace creer que somos un peor país del que somos. Y yo me siento tremendamente orgulloso de un país que ha aprobado 74 iniciativas legislativas, medidas legislativas que han ayudado al crecimiento económico, a crear empleo, a ser un país más verde, que genere riqueza y prosperidad y también que ayude a una medida importante, y con esto termino, una de las últimas que hemos aprobado, a ser un país más diverso que prohíba las terapias de conversión, que el Partido Popular se puso de lado. Y esto es un problema serio. Es que las estadísticas en España se hacen todas como los sondeos del CIS. Entonces no hay que creérsela. O sea, unas personas que le confunden al respetable diciendo que los afiliados a la Seguridad Social son empleos a tiempo total y por tanto con capacidad económica, les están engañando premeditadamente. Y a lo mejor a él le vale para ser diputado, pero desgraciadamente a los españoles no les llega para final. Pero sí es muy fácil, Víctor. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos tú y yo un día a cualquier sitio que quieras de España. Tú les dices lo que tú estás diciendo, que les va mejor, y yo les digo lo que estoy diciendo. A ver qué nos dicen a los dos. Porque creo que fuera de la burbuja que habéis creado, la gente cree en sus propios ojos, en su propia cuenta corriente, en el coste de la cesta de la compra, en el coste de la hipoteca, en el coste de la energía, en el incremento de la factura fiscal. Y es lamentable que una izquierda razonable, en lugar de aspirar a cambiar la realidad, se conforme con intentar maquillarla. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros? Pero los españoles están ahí fuera, Antonio, y todo Dios vive peor en España. Y no es culpa vuestra sola, Víctor. Pero si lo negáis, no lo vais a poder arreglar. Eso no es cierto, Antonio. Nada, oye. Sí. Porque mira, España es un país que ha traído una barbaridad de inversión empresarial, que ha generado puestos de trabajo y que, insisto, es el destino de mucha gente que quiere comenzar su proyecto de vida aquí en España. Que hay muchas cosas que mejorar. Trabajos de bajo nivel. Hay mucho que mejorar en materia de vivienda, en materia también de igualdad salarial, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en materia de inclusión. Claro que hay mucho que avanzar, pero es que estamos como un país dentro de la Unión Europea, homologable a la Unión Europea y a Occidente, que está creciendo por encima de sus posibilidades y que está también teniendo resultados importantes. Que no es verdad. Está cayendo. Es que no es cierto. Y yo no eludo que haya una parte de toda la población que necesite más medidas y más apoyo. Pero por eso tienen que aprobarnos las medidas. El Partido Popular no puede ser que venga un decreto, un real decreto de subida de pensiones y que se ponga de lado y que intente boicotearlo, o que venga un real decreto, por ejemplo, de gratuidad o de bonificación al transporte público y que lo quiera boicotear. Y eso pero deja en paz el PP, que no está, no gobierna el PP. Con Alberto Muñoz, firme la sentencia de condena por haber utilizado fondos que, ojo, debían ser para los bomberos, iban para otra partida. Vean esto. El Tribunal Superior de Justicia declara firme la sentencia que condena al gobierno de Ayuso por desviar millones de euros que debía utilizar para mejorar los recursos de sus bomberos. ¿Qué estamos haciendo? Los agentes sostienen que la comunidad dejó de invertir 37,8 millones de euros recaudados con la tasa de incendios entre 2019 y 2020. Bomberos no reconocen lo que estamos haciendo. Y que solo un tercio de lo recaudado se destinó a inversiones reales, casi unos 20 millones de euros.
Los bomberos denunciaron que ese dinero debía destinarse íntegramente a mejorar el servicio. Y ahora el TSJ les da la razón. La recaudación debe ir única, exclusiva e íntegramente a inversiones reales de su servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, sin que quepa destinarlos a gastos corrientes u ordinarios del servicio. Este gobierno lo ha vivido todo, tenemos experiencia en todo. La respuesta del gobierno de Ayuso ni siquiera recurrir la sentencia. Porque a nosotros sí nos interesa. Veo que algunos no. Aunque la orden judicial llega al mismo tiempo que un anuncio del gobierno madrileño. La Comunidad de Madrid invierte más de 38 millones para reforzar la flota de su cuerpo de bomberos con 36 nuevos vehículos. Prácticamente la misma cifra que según la sentencia se desvió de 2019 a 2023 y que su correcta inversión habría equipado mejor a los bomberos frente a los incendios. Suba malas lenguas, firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condena a la Comunidad de Madrid por desviar millones de euros que debía utilizar para mejorar recursos de sus bomberos. Como bombero forestal de Madrid. Primer titular, me parece vergonzoso que desvíen fondos. Segundo, sí quería aclarar una cosa. En el cuerpo de bomberos estamos dos colectivos, los bomberos funcionarios y los bomberos forestales no reconocidos en la Comunidad de Madrid. Los bomberos funcionarios, esta denuncia la ha llevado el sindicato de bomberos y la ha llevado adelante y al final están defendiendo sus materiales. El año pasado tuvimos un déficit de vehículos porque se estropeaban los forestales que llevan 10 años. Justo, pues eso, el sindicato de bomberos ha llevado toda esta causa, parques de bomberos en mal estado, el de Tres Cantos, el de Torrejón, infinidad, Getafe ya han empezado a arreglarlo. Todo este dinero se podía haber ido metiendo al cuerpo de bomberos y esto es lo que ha ido llevando el sindicato de bomberos. Luego nosotros, como bomberos forestales no reconocidos, lo que estamos es en una pelea de derechos laborales y de cumplimiento de la legislación, la ley de bombero forestal que se aprobó en el 24 y las bases de oposición que pasamos en 2023. Laboralmente. A día de hoy. Los papeles son suyos. A día de hoy como conductor. Ese es un contrato antiguo. No quiero enseñarlo porque hay datos. No, está tachado. Están tachados. Usted figura no como bombero, sino como. Ese es un contrato antiguo que ese es del 2008 y ahí se figuraba como bombero auxiliar o bombero auxiliar conductor. A día de hoy estamos como conductores o técnicos de mantenimiento, extinción de incendios forestales, con una especialidad que no se nos retribuye. Nos quedamos como un conductor genérico normal o un técnico de mantenimiento genérico en la Comunidad de Madrid. Hablamos antes, Jesús, de que yo cuando entré en 2007 éramos más de 450. A día de hoy en la parte pública no llegamos a 200 personas. O sea, la mitad, menos de la mitad. Menos de la mitad, entre vigilancia y extinción. Y luego también hay operadores en CECOP, en el Centro de Coordinación. Antiguamente, Bomberos gestionaba 4 brigadas helitransportadas. Se privatizaron. 2 en 2008 y las otras 2 desaparecieron en 2009. Matinsa e Infosa, que eran 2 empresas subsidiarias que gestionaban el servicio en zona este y zona oeste, cada una tenía una helitransportada. Total eran 6, 4 de bomberos y 2 de empresas. Actualmente hay 4. Se han incrementado bombarderos, pero bueno, brigadas. Un bombardero no lleva brigada, no lleva personal, se reduce personal. Este año Traxa, que tiene el contrato con la Comunidad de Madrid, se ha bajado 110 personas que no van a los incendios, han desaparecido. Nosotros seríamos 124 de extinción y estamos en 60. Y luego sí, bomberos funcionarios, que son con los que vamos en el camión, vamos en el mismo camión, en la misma bomba forestal pesada, vamos funcionarios y vamos laborales, porque pertenecemos al cuerpo de bomberos. Eso nunca nos lo han negado en una mesa de negociación, que no somos bomberos y que no pertenecemos al cuerpo de bomberos. Bomberos ha incrementado, pero también ha incrementado población. Se han incrementado mucho la población de la Comunidad Autónoma de Madrid y ha subido población, por lo tanto tiene que subir el número de bomberos que están disponibles en cualquier municipio, en cualquier situación de emergencia en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Ahora mismo están en 1.680 bomberos. Se ha ido incrementando, pero también se ha acogido 3 servicios municipales. Se ha acogido Leganés, se ha acogido Fuenlabrada y se ha acogido Móstoles. El año que viene entra Alcorcón. Cuando decís acogido es que sí, que lo han integrado. Que atender todas esas zonas. Claro, esos 3 municipios tenían servicio propio, porque a partir de 20.000 habitantes tienen que tener un servicio de prevención y extinción de incendios, o bien pedir una dispensa y pagar a la comunidad o la Diputación para que te preste el servicio. Bueno, entre tanto es... Y además líder del Partido Socialista en Madrid. Buenos días. Hola, muy buenos días. Ministro, el Partido Popular, con respecto a ese balance que estábamos hablando de Pedro Sánchez, ha dicho que el eslogan del gobierno debería ser huyendo o delinquiendo. ¿Qué le responde usted a
al partido que lidera ahora mismo la oposición? Bueno, lamentable, ¿no? Yo creo que lo primero es poner en valor que hay un gobierno y el presidente del gobierno que cada 6 meses hace balance y lo hace con datos, con documentos, con hechos objetivos y además hace una rueda de prensa extensa donde los periodistas pueden preguntar lo que quieran, ¿no? Y los datos dicen lo que dicen. Los datos no son opinables. Dicen que España es el país que más crece entre las economías avanzadas del mundo, 2,6% del PIB, que España ha recuperado rentas, que en España sube el salario mínimo, suben las pensiones, que en España hemos batido récord de afiliación a la seguridad social con una cifra que era un sueño en este país y que se ha alcanzado por encima de los 22 millones de personas con empleo en este país, que España es líder mundial en energías renovables, que España es uno de los países que más se ha digitalizado del mundo. Esto es lo que dicen los datos, los datos. Luego ya puede haber opiniones. Y desde luego creo que la oposición pierde razón cuando no es capaz de reconocer nunca nada, o cuando no es capaz de llegar nunca a ningún acuerdo, cuando siempre se opone a todo, cuando es capaz de votar en contra de subir las pensiones, en contra de que los contratos sean estables, en contra de una ley de vivienda que garantice que la gente pueda tener acceso a la vivienda. Eso es lo que está haciendo la oposición, una oposición de demolición que es absolutamente incapaz de poner una alternativa encima de la mesa y que simplemente se dedica a sembrar odio todos los días y a copiar los discursos, las políticas y las propuestas de Vox. Esto es la pena de este país, ¿no? Ministro, la agenda judicial de los últimos meses se ha entrelazado con la vida política. Ayer escuchamos a Pedro Sánchez defendiendo la inocencia y el currículum de su hermano y también de su mujer, de Begoña Gómez. Y sobre Zapatero, voy a entrecomillar lo que dijo, cuenta con el respaldo del Gobierno, veremos en qué deriva. Le pregunto, ¿hay nuevos matices en el apoyo que vimos por parte del Gobierno conforme va avanzando la investigación al expresidente Zapatero? No, yo creo que la justicia tiene que actuar y desde luego no hay nuevo matiz porque no hay ninguna información nueva. Hay, digamos, versiones de parte, porque estamos en un juicio y hay una parte que da una versión, pero hay otra versión que es la del señor Zapatero y, como he dicho en más de una ocasión, yo tengo la oportunidad de conocerle y trabajar con él durante muchos años, 26 años ya, y jamás he visto nada que me lleve a sospechar nada. Al revés, todo lo contrario. Siempre me ha parecido una persona que es un referente ético. Por tanto, como digo, hay un proceso judicial en curso, pero algunos no tenemos ningún elemento, ni uno solo, para desconfiar de la honorabilidad del señor Zapatero. Ministro, ahora mismo están marcando la actualidad los incendios, la situación de ola de incendios que vivimos en nuestro país. Usted, además de ministro, es también líder del Partido Socialista en Madrid. Le queríamos preguntar por la posición de Isabel Díaz Ayuso, que solicitó la declaración de nivel 3, emergencia nacional. Fue la primera vez que esto ocurrió en España con respecto a un incendio, y eso lo que acaba haciendo es que el mando y la responsabilidad política sea del Gobierno. ¿Usted a qué atribuye esta petición? Bueno, yo creo que hay una reflexión que hacerse detrás, ¿no? Es verdad que es la primera vez que se actúa en ese nivel 3 y afortunadamente ha funcionado, la coordinación ha funcionado. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan desde la UME, la Policía, la Guardia Civil, los bomberos de la Comunidad de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un montón de organismos, los voluntarios de la Cruz Roja, todos perfectamente coordinados y que afortunadamente nos han permitido adelantarnos, ir provocando también esos desalojos que han impedido que estemos lamentando hoy la pérdida de vidas humanas. Es verdad que vamos a ver ahora, en las próximas fechas, vamos a ver, claro, también cómo se ha quemado pues algunas casas, algunos bienes, lamentablemente, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo, yo podría hacer dos cosas ahora. Una es ponerme a denunciar todos los recortes que ha hecho la señora Ayuso en bomberos, todo lo que no ha ejercido en relación con la prevención de incendios, todas las partidas que ha derivado que iban a la lucha contra incendios a otros destinos. Podría hacer eso o podría hacer otra cosa que me parece mucho más constructiva, que es pedir a la señora Ayuso y al resto de presidentes del Partido Popular que se sienten a una mesa y que lleguen a un pacto de Estado, porque este problema no es nuevo, lo hemos tenido, cada año lo tenemos peor que el anterior y lo vamos a seguir teniendo, porque lamentablemente es verdad que el cambio climático provoca condiciones. Madrid ya sufre 4, 5 y 6 olas de calor en un verano, que empeoran las condiciones y, por lo tanto, ningún dirigente, ningún gobernante debería ser ajeno a esta situación y debería saber que hay que reforzar entre todos todas las capacidades. El Gobierno de España ha reforzado las capacidades de prevención, de extensión, más de un 30% de inversión. Desde luego, en su
día se creó la UME a la que todo el mundo recurre ahora. Pero hace falta que cada uno haga su tarea. Hace falta que nos sentemos a una mesa y que veamos qué puede mejorar cada uno. Las comunidades autónomas tienen una competencia muy importante en prevención de incendios, también en la extinción, pero también en la prevención. Y por lo tanto, no hay argumentos para no querer sentarse a una mesa y alcanzar un pacto de Estado sabiendo que este tema ya no es un tema más, es un tema de la máxima prioridad, porque cada año es peor el tema de los incendios. Y por lo tanto, no se entiende. Yo aprovecho esta oportunidad para volver a exigir que haya un pacto de Estado, para volver a exigir a los presidentes autonómicos a que se sienten a una mesa y que entre todos mejoremos la prevención, la extinción y también, por supuesto, la recuperación. El Gobierno, el presidente, insiste en la necesidad de alcanzar un pacto con esa emergencia climática, pero también es verdad que dice que no va a llamar a Feijóo. En este caso, si hablamos de falta de colaboración por parte del Partido Popular, ¿no sería la forma de evidenciarlo, llamar al líder de la oposición y que sea él, en todo caso, el que rechace continuar hablando? Se les ha llamado 1000 veces, a él, a todos los portavoces del PP, con todos los asuntos, y hasta ahora siempre la respuesta ha sido la misma. No han dado un tregua, no han dado un solo acuerdo, no se han diferenciado nunca de Vox. Y yo insisto en algo que dije ayer, que me parece clave. El PP tiene una oportunidad de oro para diferenciarse de Vox y para hacer algo razonable por una vez en la vida, que es sentarse y alcanzar acuerdos, hacer un análisis de los datos, qué medios tenemos, qué medios hacen falta, cómo podemos mejorar la limpieza de los montes, cómo podemos mejorar los medios de extinción de incendios, cómo podemos mejorar la coordinación. Eso es lo razonable, eso es lo que nos piden todos los ciudadanos, que están aterrados con la situación que estamos viviendo con los incendios. Y por lo tanto, no entiendo que un dirigente político, que más allá de su partido político, más allá de ser dirigente de un partido, cobra por gobernar, cobra por ejercer sus competencias. Por lo tanto, tiene una obligación y no se entiende que se pueda escamotear de esa obligación. A la expresidenta del Parlamento, a Laura Borràs, lo pedía el propio tribunal que había redactado la sentencia, lo ha celebrado Junts. Estamos hablando de indultar a una persona que está condenada por corrupción. El presidente del Gobierno decía en el año 2014 que sentía vergüenza de ver a un político indultando a otro. ¿Qué lectura tenemos que hacer ahora en 2026? ¿Esto es una mano tendida a recuperar a los canales de comunicación con Junts de cara a poder, como decía ayer el presidente del Gobierno, agotar la legislatura? ¿Dónde están ahora todos los discursos, todas las tribunas, todas las opiniones que hubo contra la ley de amnistía? ¿Dónde están? Porque durante años se caía España, se caía el país. Decía el señor Feijóo que el Tribunal Europeo lo iba a declarar que no se ajustaba a derecho, o que el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional. Y ahora hemos visto que tanto la ley de amnistía como la política de indultos ha sido útil. ¿Útil? ¿Para qué? Para otro problema que era muy gordo. Oiga, nos hemos olvidado de que España en aquellos años habría portadas en todo el mundo, habría informativos en todo el mundo por lo que estaba pasando en las calles de Barcelona y del resto de ciudades catalanas, cómo se había quebrado la convivencia, cómo habíamos vivido la mayor crisis institucional de la historia de nuestro país, cómo se había llegado a declarar la independencia de Cataluña con gobierno del PP, por si alguien se ha olvidado. Y lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho el presidente Sánchez ha sido normalizar la situación política en Cataluña. Y por cierto, todos aquellos que se han tirado años diciendo verdaderas salvajadas sobre la ley de amnistía o sobre los indultos, ahora son los primeros que dicen, como decía el otro día el señor Feijóo, vamos a pasar página. Vamos a pasar página. ¿Por qué? Porque se ha normalizado la situación. Y porque estamos a punto de ver dentro de no mucho tiempo, lo van a ver todos ustedes, verán ustedes al PP alcanzando acuerdos con formaciones políticas que hasta ayer eran el fin de la historia. Por lo tanto, no solamente es para estar orgulloso, es que uno de los mayores logros de este gobierno y del presidente Sánchez ha sido normalizar la situación política en Cataluña, ha sido rescatar la convivencia, ha sido devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. Y para todos aquellos que siempre se rasgan las vestiduras, siempre hablan de la unidad de España y están preocupados mañana, tarde y noche porque se rompe este país, que recuerden que cuando este país se rompió fue gobernando el PP, gobernando el señor Rajoy, fue cuando se declaró la independencia de Cataluña y cuando hubo la mayor crisis de convivencia de nuestro país. Y que cuando hemos vuelto a la normalidad y cuando en Cataluña hay una conversación normal y se está hablando del futuro de Cataluña y hay un presidente que es un orgullo para todos y de la buena política como es el Salvador Illa, es ahora. Por lo tanto, merece mucho la pena. Ha merecido mucho la pena este esfuerzo, a pesar de todo lo que hemos tenido que escuchar, que leer, de todas las salvajadas y burradas que hemos tenido que escuchar. Y ahora todo eso cuenta con el aval de, por supuesto, también de la justicia europea, que es lo que no soporta el Partido Popular. Pero esto es lo de siempre. Los grandes problemas se crean cuando gobierna el Partido Popular, se resuelven cuando gobierna el Partido Socialista y encima nos toca soportar todo lo que soportamos.